pudiendo así tomar decisiones bastante precisas del nivel que queremos generar en un cultivo. Como comentábamos, si entramos en el tema de la gestión de datos a partir de sondas de contenido volumétrico de agua en el suelo, podemos tomar decisiones en base a datos puntuales. ¿Cómo se hace este método? El tema es que tenemos un lector ¿vale? conectado a un sensor, y este sensor, cada vez que queremos tomar una medida, lo pinchamos en el suelo o en el sustrato. O bien tenemos sensores instalados de forma permanente con el cable a la superficie, y a ver el dato que están registrando, nos conectamos a un lector manual. Esto presenta una gran ventaja, ¿no? Porque es un menor coste. Con un solo lector podremos registrar el valor de un número infinito de sondas, o incluso con una sonda, ¿no? Podremos tomar datos de suelo de infinitos puntos. Sin embargo, hay un gran inconveniente en este aspecto, y es la interpretación del valor. Yo pincho una sonda en el suelo, tengo un valor de 35, perdón, de 35 de humedad, y es la humedad correcta. ¿Puedo regar más o menos? Esta es la gran barrera de datos puntuales. Sin embargo, sí que es verdad, y veremos a continuación, todo se basa en autocalibrar nuestras sondas. Es decir, por nuestra experiencia y a base de llegamos a saber cuál es el valor mínimo y el valor máximo que queremos en esas condiciones, pues sí, podremos saber si ese valor es alto o bajo y tomar decisiones de riego. Sin embargo, no se queda aquí, porque hay otros inconvenientes en la toma de datos puntuales. Por ejemplo, estaría, si es una sonda que pinchamos, la imposibilidad de tomar lecturas en profundidad. También la pérdida de gran información que produce en continuo, como veremos posteriormente. Y sí que es verdad que necesitamos más sondas. Vamos a tener, para poder minimizar el efecto de la heterogeneidad de la parcela, va a ser necesario que tomemos más datos, o que hayan instaladas más sondas por superficie, ¿vale? Ya que no vamos a poder trabajar ni con tendencias ni con valores relativos, solamente con valores absolutos. Como comentaba, tiene sus inconvenientes, pero es una opción. Un caso de éxito sería el caso de nuestros colaboradores de ISPEMAR, grandes conocedores de la fibra de coco, que gracias a este conocimiento han podido establecer un protocolo y unos valores umbrales, un protocolo de medida y unos valores umbrales de humedad para este sustrato, lo cual les permite, con un solo lector y una sola sonda, tomar decisiones de incremento, reducción de riegos, etcétera, o incluso modificar la fertirrigación, ¿vale? Porque esta sonda, en concreto la que ellos utilizan, también proporciona datos de conductividad eléctrica, tomar decisiones de fertirrigación en cada uno de los invernaderos que visitan. Por otro lado, tenemos la medida de datos en continuo, que es la más extendida, ¿vale? La que presenta más ventajas, en nuestra opinión. ¿Qué necesitamos para datos en continuo? Necesitaremos unos dispositivos que almacenen los datos, lo que llamamos data loggers. Entre las características de estos equipos vamos a tener la frecuencia de lectura, es decir, el tiempo, la frecuencia con la que este equipo grabará datos de la sonda, ¿vale? Lo ideal es que en la frecuencia de lectura lo que grabe no sea el valor puntual en ese minuto, sino la media de valores tomados durante ese periodo. Y vamos a encontrar equipos que pueden tomar datos desde cada minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, hasta un valor diario generalmente. La alimentación también es un tema importante, ya que son equipos que están al aire libre y en campo. Puede haber de la alimentación por corriente, de corriente normal, corriente eléctrica, baterías, placas solares.
En nuestro caso trabajamos comúnmente con baterías, pues es lo que nos proporciona menor necesidad de mantenimiento y menores problemas de hurtos también en campo. Y a continuación tendríamos loggers con diferentes tipos de descarga. Podemos tener loggers con descarga manual, en campo, con algún dispositivo o un ordenador portátil para descargar los datos, pero ya empiezan a aparecer y es bastante común tener data loggers con envío de datos remotos, como puede ser por GPRS, por GSM, por Zigbee, etc. A continuación tenéis lo que sería la curva típica de evolución de la humedad del suelo en un cultivo a partir de una sonda capacitiva, ¿vale? En la curva típica vemos diferentes ascensiones de humedad, ¿vale? Estamos en el eje del tiempo, ascensiones de humedad cuando llega agua al suelo, ya sea por un riego o por una lluvia. Imaginemos que es un riego, ¿vale? A continuación del riego lo que tenemos siempre, si se ha superado la capacidad de campo del suelo, lo que tenemos es un drenaje, ¿vale? Que puede ir mezclado con consumo, ¿vale? Solapado con un consumo por parte de la planta, si por ejemplo es una hora del día en que la planta está activa. Después pasamos al drenaje y lo único que hay es consumo por parte de la planta. Y también es muy común encontrar estas tendencias en forma de escalones que se corresponden con las paradas de consumo de agua durante la noche y el consumo de agua durante el día, y así continuamente, hasta que volvemos a se recuperan los niveles de humedad. Lo que observáis a continuación es una instalación típica de sondas capacitivas modulares, tipo ECO, ¿vale? En la cual tenemos 3 sondas, cada una colocada a una profundidad, conectadas a un data logger, que puede tener o no envío remoto de datos, y puede estar conectado o no, en nuestro caso sí que con los equipos de Decagon sí que es compatible con sensores ambientales u otros dispositivos como contadores. ¿Por qué tenemos 3 sondas instaladas? Bueno, podemos tener 3, 2, 1, 5, las que deseen. Sin embargo, la explicación de por qué colocar un número u otro de sondas es un criterio al que vamos a responder nosotros mismos. Es decir, nosotros vamos a colocar tantas sondas y a profundidades determinadas como información queramos obtener. Es decir, por ejemplo, en este caso tendríamos una sonda superficial, ¿vale? Más superficial, en la que queremos observar tanto el consumo de agua por parte de la planta como posibles fenómenos de evaporación, ¿vale? Pues la colocaríamos a 10, a 15 centímetros. Imaginando que tenemos un cultivo con un sistema radicular que alcance, por ejemplo, imaginemos 45 centímetros de profundidad. La sonda media la colocaríamos en la parte más activa de absorción por las raíces y es la que nos va a indicar sobre todo el ritmo de absorción de agua por parte de la planta. Y la última sonda, la más profunda, la colocaríamos fuera ya de lo que es el volumen de raíces principal, pues es la sonda que nos indique, por ejemplo, aquellos riegos excesivos o excesivamente largos, ¿no? Cuando ya regamos por debajo de las raíces activas. He hecho aquí una parada larga porque es una pregunta bastante frecuente. El por qué instalo 3, si debo de instalar 3 y a qué profundidades se instala. No hay respuesta, ¿vale? Este es un criterio agronómico, tenemos que conocer el suelo, tenemos que hacer catas, observar las raíces y tener muy claros nuestros objetivos a nivel de información a conseguir por parte de la sonda y entonces definir el número y la profundidad a la que instalamos. Instalando de esta forma, vamos a tener unas gráficas en el eje del tiempo con estas características, es decir, 3 líneas diferentes, cada una corresponde a una sonda y que van respondiendo a los riegos o a las lluvias
con estas dinámicas, ¿vale? Pero volvemos a estar en lo mismo. ¿Estoy regando suficiente o en exceso? ¿Debo aumentar o disminuir el pulso de riego o la frecuencia de los riegos? ¿Cómo tomo decisiones a partir de estas gráficas? Bueno, pues en nuestro caso, lo que estamos recomendando es relativizar datos convirtiendo el contenido volumétrico de agua en agua disponible, ¿vale? Y obteniendo, en consecuencia, gráficas de este tipo. Es decir, que en el eje Y tenemos el agua disponible para la planta y en el eje X tenemos el eje del tiempo. Habiendo relativizado los valores, ¿vale?, podemos interpretar fácilmente si hay exceso o déficit de agua en el perfil. Vamos a explicar un poco más en detalle cómo se ha realizado esta transformación. Como comentábamos antes, el agua disponible es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Pero cada sonda, a cada profundidad, puede tener valores diferentes de estos parámetros, contenido volumétrico de agua. Pues bien, lo que hacemos es unificar todas las sondas, a todas les adjudicamos un valor de 100% de agua disponible para su valor de capacidad de campo y del 0% de agua disponible para el valor previsto de punto de marchitez permanente. Si hacemos esto, obtendremos las curvas de esta forma y podemos dibujar una zona óptima de humedad, ¿vale?, que será la zona comprendida entre el 100% de agua disponible, es decir, capacidad de campo, y el 50% de agua disponible, que sería nuestro punto de recarga. Cuando nos encontramos por encima de la zona óptima de humedad, sobre todo si se trata de la sonda más profunda, lo que estamos observando es un exceso de agua disponible, es decir, agua que se pierde por drenaje. Si nos encontramos por debajo de la zona óptima de humedad, lo que estaríamos observando es un posible déficit de agua disponible, que se puede transformar o no en un déficit hídrico para el cultivo, ¿vale?, pero no es una situación deseable en general. Uno de los comentar también la posibilidad o la conveniencia de combinar datos de humedad del suelo con datos meteorológicos, por ejemplo, la temperatura y la humedad relativa, que nos puede dar el déficit de presión de vapor, el viento, la evapotranspiración, ¿vale? Combinarlo también con datos de riego, como puede ser el contador por goteo o un pluviómetro para riego por aspersión y pivot, y otros datos como podría ser lo que comentábamos antes, el potencial de agua en el suelo y datos también de salinidad, ¿vale? En el caso nuestro, con los equipos de Decagon, sí que es posible la conexión de loggers tanto de sondas como de sensores ambientales, ¿vale?, y contadores. Esto nos permite hacer un diagnóstico de los datos del estado de humedad del suelo mucho más completo. Y vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos es la conexión de un contador, ¿vale?, en el caso de sistemas de riego, gracias al cual tenemos en la misma gráfica los riegos y la humedad del suelo. Por tanto, podemos distinguir entre lluvias y riegos, podemos evaluar cuál es el efecto de regar más pronto o más tarde en el día y tenemos un registro mucho más completo del riego, lo cual nos ayuda a la toma de decisiones. Otro ejemplo, en este caso es un ejemplo con el Full Stop, que no es un equipo que de momento se pueda conectar a los data loggers, pero sí que hay bastantes agricultores utilizando simultáneamente equipos, es en la monitorización de la salinidad. El Full Stop, para quien no lo conozca, es un equipo que recoge el agua del frente de humedad y podemos extraer una muestra y determinar la conductividad eléctrica. En este ejemplo tenemos un campo de frutal en el cual hay problemas de salinidad y antes de empezar la campaña la época de crecimiento vegetativo, se realizan riegos de lavado. Gracias al Full Stop vamos monitorizando
la efectividad de estos riegos de lavado y si realmente alcanzamos la conductividad objetivo para el momento que la planta inicie el crecimiento.